Estamos acá en cuenta regresiva otra vez, ¿no? Regresando, como siempre, estamos regresando. el eterno retorno, Sí, el eterno regreso. el espiral hegeliano, Sí, el la perpetuo movimiento, etcétera. esa idea, ¿no? Que se reconoce en la materia después de hacer ese ejercicio. Se diferencia primero en la materia y después se reconoce como el ejercicio propio de la idea. Arrancamos con un tema bastante abstracto, ¿no? Pero el tema que nos ocupa hoy es la leyenda la leyenda negra antiplatónica, podríamos titularlo así. Exactamente, la leyenda negra antiplatónica traída por el señor Alejandro Dugin. Básicamente es plantear por qué la filosofía política platónica es tan rechazada, ¿no? Y tenida como paradigma del autoritarismo. Sí. Básicamente por ser una filosofía antidemocrática. A partir, ¿no?, de las lecturas que se hacen desde la posmodernidad. Y la modernidad también. Sí, eso está pensando. Pero sí, ¿no? contemporáneamente. Contemporáneamente, sí, podríamos decir desde la posmodernidad, pero sí es cierto también que desde la modernidad, al triunfar, ¿no?, la democracia en un sentido liberal, el platonismo político, ¿no?, se presenta como algo rechazable por la totalidad democrática, por decirlo de alguna manera, pero justamente porque es un planteo que critica la democracia de su tiempo, ¿no? También exactamente. El pensamiento de Platón, sobre todo el pensamiento político. Y yo te decía que me parece totalmente lógico que critique la democracia siendo, ¿no?, el régimen político que condenó a muerte a su maestro, más allá, digamos, de que fue Sócrates, ¿no?, el que consumió el veneno, ¿no?, la cicuta. Tiene todo el sentido, ¿no?, que critique ese régimen y que vea, digamos, cuáles son sus límites. En aquel tiempo, obviamente, ¿no?, salvando las diferencias que hay en la democracia ateniense y la democracia moderna, es muy loco, ¿no?, cómo aparece Platón como algo que tiene que ser rechazado, ¿no?, como si fuese también el causante de las, de los totalitarismos, digamos, de la época contemporánea, como si fuese, ¿no?, la filosofía que sostiene es la filosofía del ser, como, ¿no? Siempre me pareció como bastante llamativo eso, ¿no? No sé. Eso tiene que ver con... Es interesante porque lo que viene a plantear Dugin, por ejemplo, sí, es que sí hay una continuidad. O sea que quien dice que en los regímenes totalitaristas, entre comillas, sí, porque que son totalizantes en realidad, claro, ¿no? Totalitario es aquello que se ocupa de la sociedad como un todo y no como individuos atomizados. Pero bueno, en fin, digo, para él hay una continuidad. O sea, hay algo común entre todas esas formas de entender el gobierno, claro, y la sociedad y la forma liberal democrática. Claro. Y tiene que ver con esas tesis de lo uno, o ya querés sí, con sí, eso, totalmente. o hablamos de otra. Bueno, no sé si querés plantearlo porque sí, porque, a ver, si vamos al punto Dugin se basa en esta idea de que en el Parménides, en el diálogo de Platón, se encuentran en su exposición sobre el uno y lo múltiple, que se encuentra en el diálogo, sí, se encuentra también una descripción de formas de gobierno. Y cómo entiende Platón las formas de democracia y la forma tradicional, ¿no?, la de la república. Claro. Y bueno, ahí introduce la idea de que las democracias lo que hacen es desentenderse del uno, ¿no?, de la totalidad, digamos, de entender a la sociedad y al Estado como dos cosas inconexas, ¿no? O como que el uno que viene a ser la centralidad del Estado que aúna a toda la sociedad, claro, no tiene una relación directa
con lo múltiple, ¿no? Claro. Que sería la sociedad, ¿no? Los ciudadanos, no los individuos, sino ciudadanos. Ciudadanos, ya. Claro. Bueno, justamente, si las democracias lo que hacen es negar, ¿no?, la existencia del uno y simplemente tener a la sociedad como un conjunto de individuos atomizados. Ahí lo que viene a plantear es que hay distintas formas, distintos grados, ¿no?, de democracia. Sí. Se lo puede entender de formas donde lo múltiple y lo uno tienen una mayor relación, hasta una menor relación, que es como la más decadente. Claro. Que ese vendría a ser el extremo, digamos, del liberalismo. Exactamente. ¿No? El individuo, como es, te decía, ¿no? Sí, la forma más extrema. Sí, el individualismo, ¿no? Básicamente. Él empieza por... Hace un repaso Dewey sobre... Antes de igual, hago un pequeño paréntesis, que también lo usamos, elegí usarlo a Dubin porque también forma parte de una leyenda negra. Está lleno de leyendas negras. Es que justamente, porque tiene que ver con esta comprensión, ¿no?, de entender la filosofía política, que es totalmente herética, no solo al liberalismo, sino también a la izquierda e incluso a muchos nacionalismos, también, como quieras llamar. Sí. Y se va a volver más herético todavía a medida que vaya avanzando, pero bueno, aclaramos porque es interesante por eso. Sí, el filósofo, ¿no? ¿Cómo se llama? El ideólogo de la guerra, sí, ¿no? También, sí, el supuesto, ¿cómo te puedo decir? El consejero de Putin. Claro, supuestamente. Así como se lo ha presentado. Él hace una categorización, ¿no? Me parece más distintas formas de democracia, dependiendo de la relación que tiene lo múltiple con lo uno. Exactamente, sí. Bueno, la forma, digamos, más cercana al gobierno tradicional, que sin embargo es democrática, es el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo, si bien no tiene un uno trascendente que organiza toda la sociedad, se crea uno. Claro, sí, produce un uno. Exactamente, produce un absoluto, así decirlo, ¿no? Que en este caso, bueno, puede ser el líder, el partido, sí, y luego, bueno, el conjunto también de la sociedad entendida como una comunidad, no como simplemente un rejunte de individuos frente a un Estado. Claro. Y el Estado que constituye tiene que ver con ese entendimiento de la sociedad como totalidad. Exactamente. Sí. Bueno, en ese sentido, vendría a ser como una frontera entre esa organización platónica tradicional y la moderna. Claro. La modernidad, que no está basada, obviamente, ya en un uno. Cuando decimos uno, entendiendo la sociedad tradicional, o incluso también, bueno, la monarquía, podríamos hay un montón para utilizar. Sistema donde el uno está presente, ¿no? Exactamente. El uno es como la unidad, en definitiva, ¿no? Sí, pero en este caso, claro, en la sociedad platónica, tradicional, etcétera, tiene como un componente divino, que es como decir, claro, es indivisible de ese componente. Bueno, que en mucho tiempo ha sido Dios, digamos, entendido así, como una comunidad, como algo que une. Por eso, digamos, es algo que menciono bastante, ¿no? El componente político de la religión en su tiempo, ¿no? Que también es como blanco, digamos, de las críticas posmodernas, sin entender, ¿no? Cuál el papel, cuál cuál ha sido también, y cuál es, en definitiva, también el papel de las religiones en la experiencia humana, en definitiva, en la experiencia social, comunitaria también. Pero bueno, Iglesia y Estado, asuntos separados. Sí, bueno, viste eso. Bueno. Claro, es que la Iglesia ha representado en un momento histórico esa unidad, eso de que decir, bueno, no sé si la Iglesia, si no, viste, el papel trascendente. Si no fuera por la Iglesia, claro, ¿no? Claro. Tampoco podríamos estar hablando de toda una civilización, ¿no? Y esto que hablamos la otra vez, que exactamente, ¿no? Y una religión, obviamente, religión, iglesia, y una que no se ve que ese papel ha sido, digamos, esa santificación, sacralización también lo tiene ahora el sistema dominante, que es la democracia, en definitiva, ¿no? Sí, exactamente.
Bueno, A ver que después puedo señalar eso, lo voy a decir. las otras formas de democracia Sí, de que habla Dubin sí. ya son las más propias de la modernidad liberal, democrática. Sí, sí, sí. Es lo múltiple y lo uno ya desligados, ¿no? Claro. Donde lo que prevalece es el individuo atomizado, es el centro, y no tiene ya una relación orgánica con, con ese uno. Entonces, lo que hace es viene a rechazar la formación incluso artificial, ¿no? Como dice él, de esa totalidad. Claro. Ya ni siquiera se contempla eso, como si se lo contempla en una sociedad socialista, por ejemplo. Claro. Y ahí tenés la democracia liberal, tenés la democracia parlamentaria, ¿no? Donde hay diálogo, claro, etcétera. ahí, Se pretende como una otredad. sí, entre individuos, ¿no? Como, siempre entre individuos, claro, obviamente. claro. Y el último pozo del infierno sería el libertarismo, sería como la versión más extrema en el sentido de que, bueno, ahí no solo que no hay reconocimiento del uno, de la totalidad, sino que hay un rechazo absoluto a cualquier tipo de otredad, ¿no? Claro, sí, el individuo, como te decía, ¿no? Que lo puede todo, ¿no? Que sostiene el y es mundo. también, es como, al mismo tiempo, casi paradójicamente, que es lo que le pasa a la democracia liberal también, es la universalización de esa subjetividad extrema. Claro, sí, sí, exactamente, ¿no? Sí, sí, la universalización. Porque quiere volver universal ese aspecto de la subjetividad, convertirlo en naturaleza humana. Bueno, eso, ¿no? Eso pasa, lo veníamos creo diciendo recién, que con las cuestiones de género, ¿no? Cuando, ¿no? Aparentemente parece que hay tantos géneros, ¿viste? Como personas, no estoy exagerando, ¿no? Pero hay como una cantidad de género como si fuese, ¿no? Como si fuese el mercado y vos elegís uno, y en ese sentido pareciera que no sé si quieren volver natural el género, pero sí quieren, ¿viste? Como decíamos la otra vez, como fragmentar ese sujeto universal en varios sujetos. Exacto. Y una forma de hacerlo es transformando, digamos, el género que tradicionalmente se lo ha asociado con el sexo biológico. Entiendo que son cosas distintas. Esto digo, no le hablo al tipo o a la tipa que defiende, digamos, esa teoría de género, pero y tienen ese fin, en definitiva, ¿no? Ese fin, digamos, de fragmentar el sujeto. O por lo menos se lo utiliza con esos fines. Sí, claramente. Pero sí, es el último, ¿no? El último de los círculos, diría. Exactamente. El Dante Spinetta, no. El Dante Watch, bueno. Y esto nos da pie. Nos da paso a la modernidad, obviamente, que es donde florece, ¿no? Esta cosmovisión atomista liberal. Sí. De entender la sociedad civil, Estado, individuo, claro, de esta forma atomística y no de la totalidad. Donde lo que se protege son los derechos individuales, ¿no? De los hombres y mujeres, ¿no? Hombres. Exacto. Y también hace mención, después de toda esta caracterización, sí, a Aristóteles. Sí, otro crítico sí, de la democracia, que no la ven, o sea, los hay muchos, claro, posmodernos o modernos de ocultarla. Sí, pero sobre todo no sé si tratan de ocultarla, sino sí, puede ser que la oculten, pero es de las lecturas que realizan, en definitiva, ¿no? Del autor, donde él retoma, en definitiva, Aristóteles, la cuestión plural, si querés, pluralista en el sentido, digamos, de que valora la retórica, no así como Platón, ¿viste? Eso es una diferencia. Exactamente. Por ahí se lo busca categorizar, digamos. Exactamente. ¿No? Un filósofo más democrático, más abierto al diálogo, al parlamentarismo, logos. Exactamente. Logos entendido en ese sentido, como palabra, y palabra entendido como discurso que puede ser institucionalizado. Exactamente, puede ser convertido en ley. En exactamente, ¿no? Por ahí cantaba Verdi. Sí, pero también yo creo que se lo ve como un filósofo democrático por ser, que esto también habría que
me parece un programa especial de la fronesis, la ética, y no, el filósofo del punto medio, como viste, como un mediador entre la un moderado entre el exactamente, autoritarismo y la anarquía. claro, pero en ese sentido también, pero también entre la pobreza y la riqueza, entre los ricos y los pobres, viste que no voy a decir que no. Justicialista Aristóteles. Ese es el chiste que hace siempre. Bueno, chiste entre comillas, porque lo adoptan para él, para eso. O sea, los peronistas lo adoptan, digamos, como un filósofo, ponerle, que tiene que ver, ¿no? Con esa. Que es un armonismo, ¿no? Un armonismo de clase. Oye, bueno, es más o menos así, ¿no? O una expansión, si querés, voy a decir clase media, digo para que se entienda, pero no es lo que en sí dice Aristóteles, ¿no? Es como lo ven, ¿no? Como una expansión de la clase media, entonces es peronista, ¿viste? Pericles era como el Perón de la época. Bueno, exactamente, dice. Pero no deja de ser un crítico de la democracia, ¿no? Totalmente, a eso vamos, ¿no? Justamente, que más allá de todo esto que decíamos, sí, en Aristóteles, claramente la democracia es una forma decadente de gobierno, es una forma ya degenerada. Yo, viste, te decía recién que es problemático también para los pensadores actuales, por decirlo de alguna manera, para los intelectuales, intelectuales, académicos, porque Aristóteles en la política dice, ¿no?, que la democracia confunde en qué sentido son iguales los hombres y en qué sentido son diferentes. Exacto. O sea, iguala todo. No hay una reflexión sobre en qué sentido pueden llegar a ser iguales y en qué sentido son distintos. Exacto, eso te lo aporta el marxismo. Pero bueno, yendo a eso, justamente Aristóteles distingue lo que es democracia de politeia. Claro. Para él, politeia también es un gobierno que tiene que ver con la multiplicidad, ¿no? Es un gobierno de muchos, si se quiere, pero esos muchos, ese pueblo, ese demos, está enraizado y tiene como una autoconciencia, ¿no? De ser un pueblo con un telos, con una finalidad. Exactamente, ¿no? Claro. En cambio, la democracia es como un conjunto de átomos, ¿no? Que se relacionan como tal, se relacionan como átomos y no tienen realmente una tradición ni un telos en común. Sí, no tienen como, ¿no? O esa unidad, en definitiva, ¿no? Ese uno. Exactamente. Tiene una ausencia de uno. Pero, claro, también estoy pensando, porque estoy atravesado por la lectura universitaria de Aristóteles, mientras que Platón es el filósofo de la unidad, porque en la República, viste, él defiende, ¿no?, con esta ciudad ideal que plantea ahí, que también es una, digamos, de los elementos que toma la crítica posmoderna para demonizar, si querés, o crear esta leyenda leyenda negra antiplatónica. La ciudad ideal de Platón tiende, digamos, a mantener la unidad. O sea, cuando él habla de esa ciudad ideal donde está, viste, dividida, qué sé yo, vamos a decir clases para que se entienda, pero no, artesanos, guardianes y gobernantes, él habla, digamos, de mantener la unidad, eso, y no tiene que introducir no se tiene que introducir en esa ciudad ideal los dos males que son la pobreza y la riqueza, que recién lo mencionamos, y la unidad se tiene que mantener, digamos, a toda costa. Ese es el tema. Mientras que Aristóteles, la crítica que le hace, digamos, a esa ciudad planteada por Platón, es que lo propio de la ciudad es la pluralidad, en definitiva. Pero es como entiende decía, pluralidad en este sentido. Exactamente, digo, no es una pluralidad de sujetos, como decía vos, claro, de sujetos atomizados, sino una pluralidad en la cual las distintas voces discuten entre sí y crean un universal. Eso también es importante, ¿no? Porque se crea un universal a partir de la retórica y de la confrontación de distintos puntos de vista, si querés, y crean esa totalidad que es la ley, en definitiva, ¿no? Que hay que obedecer a la ley, y que también, a ver, que tiene que ver con la unidad, la ley, ¿viste? Entonces, tiene relación con el uno, ¿viste? Exactamente. No, te decía que ¿cuál es la relevancia de traer a Platón en estos momentos actuales? Sobre todo porque él es, digamos, Platón es el que muestra en su época los límites de la democracia y la relación que existe entre los límites, a ver, los errores, ¿cómo decirlo?
Sí, las deficiencias del sistema democrático en definitiva produce los tiranos, ¿no? Es lo que dice Platón. Hay una relación entre el emerger, digamos, de un líder tirano que viene a solucionar los problemas que la democracia no pudo solucionar por atender, digamos, el reclamo o no poder moderar las pasiones de todos, ¿viste? De todos. Entonces aparece, ¿no?, el líder mesiánico para solucionar ese quilombo, en definitiva. Es el elemento democrático que la misma democracia produce, exactamente. Uno lo puede entender ahora incluso, ¿no? Si uno, ¿por qué hay una relación siempre entre, por lo menos en el campo, digamos, regional, latinoamericano, iberoamericano, no entre izquierdas y derechas, digamos, izquierdas y derechas, no como lo dice Gustavo Bueno, sino como lo entienden los progres. Te quiero decir, entre un Bolsonaro, un Milei, que vendría a representar la tiranía, ponele, claro, ¿no? Y después, no sé, un Lula, si querés, Massa, qué sé yo, líderes democráticos, que en definitiva están unidos esos dos líderes, esos dos tipos de liderazgo, están unidos dentro el marco democrático. Exactamente, el marco democrático. A ver, entendemos la diferencia, ¿no?, que existe entre la democracia antigua, si querés, y la liberal, pero en lo que señala Platón tiene total actualidad, eso. Sí, totalmente. No sé si, justamente, si me expliqué un poco. Sí, y justamente dar cuenta de eso es entender que hay otra forma de entender justamente la política. Exactamente. Más allá del fundamentalismo democrático. Sí, totalmente. Y que tiene que ver también con el hecho de que si planteamos esto es porque las ideologías liberales, ¿no?, en todo su arco, también comparten un fuerte antiplatonismo, ¿no? El liberalismo justamente se basa en eso, se basa en entender al ciudadano como un sujeto de derecho atomizado. Exactamente. Que no pertenece a un todo, sino su pertenencia que tiene es justamente abstracta. Bueno, y eso es interesante porque en Platón también se ve, ¿no? Cuando se plantea, otra vez, estoy pensando en la ciudad ideal, se plantea el tema de la felicidad, si querés. La felicidad, por ahí es demasiado decirlo así, ¿no? Porque está como muy romantizada, ¿no? Como muy, ¿no? Es muy naif, si querés decir felicidad. Yo diría bienestar, ponerle el buen vivir. El buen vivir, exactamente. ¿Cómo se puede vivir bien? Y el tema de la felicidad, ¿viste? Se le plantea a Sócrates, digamos, en ese diálogo, cómo van a ser felices los que no tengan cuestiones materiales, los que van a ser guardianes. Y el tipo, bueno, ahí Sócrates, Platón también, ¿no?, responde que el bienestar es del todo, en realidad, ¿no? El bienestar, la felicidad tiene que ver con el todo, no con el sujeto. Exactamente. O sea, no solamente con el sujeto, sino entender también ahí uno podría decir, ¿no?, que también Platón entiende la diferencia entre bienestar individual y bienestar, digamos, social, que en definitiva es, ¿no?, el que tiene que ver con la unidad, el que mantiene justamente la unidad, el que permite conservar el todo, ¿no? Ahora uno lo podría pensar, ¿no?, en términos de dialéctica, lo estoy pensando ahora, ¿no?, dialéctica de clase, estados e imperio, cómo hacer para mantener la unidad. Es muy difícil, digamos, si la ideología dominante es la liberal, que pretende sujeto. ¿Cómo haces para mantener, primero para crear esa unidad en definitiva, y después para conservarla? Ese es el gran tema. Exactamente. ¿Cómo haces para crear un polo, digamos, ¿no? Y una civilización a fin de cuentas, porque lo único que puede contrarrestar esa victoria, ¿no?, del liberalismo es otra forma de civilización. Exactamente. Varias, pero bueno, se entiende, ¿no? Otra que crear una polaridad con la misma potencia. Exactamente, eso estaba pensando, el mismo alcance, ¿no? Exactamente. O el mismo y superarlo. ¿no? Superior, obviamente. Sí. Pero esa es como una tarea abierta, ¿no? Siempre a desarrollar, en definitiva, ¿no? Cosa compleja, ¿no? Sí, eso ya es un tema complejo. Bueno, justamente, hablando de platonismo y antiplatonismo, Dugin justamente lo que plantea es que
ya adentrándonos por ahí más en el terreno que vamos a hablar seguramente en un próximo episodio de nacional-bolchevismo, etcétera, ¿no? Sí. Que mucha gente lo nombra o habla, ¿no? En las redes, no tiene la más puta idea qué es. Pero bueno, hay distintas formas, etcétera, ¿no? También, pero para adentrarse un poco en eso, si se quiere, justamente el retomar esta noción platónica desde la posmodernidad ya, porque estamos en la posmodernidad, queramos o no, Sí. tiene como varios caminos, ¿no? O sea, podés tener una aproximación o tradicionalista, meramente tradicionalista, y decir, no, bueno, la única forma de volver a ese tipo de orden social y político es retomando, ¿no? esa antigua forma religiosa donde el uno, Sí. que armoniza todo, bueno, es la religión, la cultura. Sí. Son esos elementos tradicionales que no pueden faltar a la hora de crear una armonía social. Exactamente. Está esa, y después la que sería la nuestra de alguna forma, ¿no? Que es ese horizonte, ese límite entre la forma tradicional, esta pura, platónica, y una moderna que se cree una totalidad, Claro. que se cree un uno. Socialismo, ¿no? Exactamente. Que hablamos recién. Esa sería la postura Claro, de la cuenta la regresiva. cual es una... Otra complejidad, otro Sí, desafío. sí, pero es original, o sea, porque... Me decía que Dewey no la desarrolla. O sea, No, se puede, justamente digamos, por leer, eso. claro, No la desarrollas, pero sí la toca, y la menciona. cuando él habla, ¿no? Sobre los orígenes del bolchevismo, del nacional-bolchevismo, de todas las ramas, ¿no? Que había, justamente las distintas facciones que había. Bueno, él lo que hace es rescatar esta idea de que lo que proponía el nacional-bolchevismo no era tanto simplemente una unidad de, no sé, nacionalismo o el fascismo existente y comunismo, esa es como la visión, ¿viste?, más vulgar, Sí, sino de entender qué tiene en común, a quién tiene por enemigo en común, tanto el comunismo como el fascismo históricamente, que es el liberalismo. claro. Sí, Viene sí. por ese lado. Y bueno, el enemigo, en caso, ¿no?, la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, Sociedad digamos, abierta, digamos. es la sociedad abierta, Sí. justamente. Sí, lo que estábamos hablando recién, ¿no? De Popper, que por ahí la leyenda negra antiplatónica comienza, digamos, de esa lectura, ¿no? Sí, que hace totalmente. Popper sobre Platón, ¿no? Y ese, como es que le dicen, comunismo primitivo también. Exactamente, bueno, y de ahí, bueno, Popper, por ejemplo, todo el nacional-bolchevismo lo que hace es tomar la caracterización que hace Popper, ¿no?, de sociedad abierta y sociedad autoritaria, Claro. sociedad totalitaria, y decir, bueno, esta caracterización es correcta y nosotros nos ponemos del lado de la sociedad totalitaria. Claro, de ese lado. En el sentido de que, claro, si vos me estás diciendo que la sociedad abierta, occidente, ¿no?, el occidente liberal, Sí, vendría a ser los buenos, ¿no?, de la historia, yo soy los malos, digo. que supuestamente ellos son los buenos. Si se viene a plantear esta cuestión, ¿no?, tan clara entre sociedad abierta y enemigos de la sociedad abierta, nosotros nos declaramos enemigos, porque esa sociedad justamente tiene como base, como centro, a este individuo atomizado, no a la totalidad de la sociedad. Exactamente. Y viéndolo así tiene todo el sentido del mundo. Ya no es, viste, simplemente, no, bueno, esto es como una teoría loca, ¿no?, conspiranoica, que es simplemente reaccionaria, viste, porque, no sé, porque tiene una suerte de nostalgia de la antigüedad, sino que tiene todo el sentido porque ahí se ve la continuidad, ¿no?, tanto del pensamiento como de cómo se fue desarrollando el capitalismo también. Sí, bueno, es interesante para
para analizar ese fenómeno también. Pero estaba pensando en qué sentido es abierta esa sociedad, ¿viste? Es abierta... Claro. ¿Para quién? O sea, ¿a Sí, quién? sí, No, obviamente. Por, si hay enemigos de la sociedad abierta, porque se excluye. bueno, eso, ¿de qué tan abierta, no? O sea, es una apertura ideológica en definitiva, ¿no? Que es abierta en la medida en que esos países que se abren, salvo alguna experiencia última, ¿no? Como China, claro, que se abre a la modernidad de una forma distinta, justamente. Bueno, porque apretaba, ¿no? Rusia, digamos. Es que justamente. No, bueno, no, ahí podremos unir con la cuestión bolchevique, si querés, no, estoy pensando en vuelta, sí, pero te quiero decir. Esa apertura, en definitiva, se abre, digamos, a los países que pueden ser dominados, en definitiva, ¿no? Justamente por esa sociedad abierta, ¿no? Esa introducción de la sociedad abierta dentro de la propia esa comunidad, ¿no? Estoy pensando también en... Sí, es universalizar ese sujeto liberal. Claro, no deja de ser ese fenómeno, claro, exactamente, sí. Sí, sí. Uno lo ve también, esas discusiones que nacen en Estados Unidos sobre, incluso, ¿no? Las cuestiones de género. Hoy estamos hablando de Butler, ¿viste? Como hasta el 2001 parecía como alguien que podía pensar las relaciones geopolíticas y criticar, digamos, las medidas imperialistas, ponele, de Estados Unidos, y después desarrolla toda una filosofía del género que hace lo que hace es atentar justamente contra ella misma, contra su propia obra, porque más allá de que ella quiera o no quiera, esa es como la cara del imperialismo hoy en día. Claro, exactamente. Incluso, digamos, esas discusiones, ¿no? se introducen dentro de esta sociedad que estoy pensando en Argentina, ¿no? Mi país, ¿no? La cuestión de género, feminismo, qué sé yo, digamos, cuando hay, no sé, una cantidad de pobres bastante... ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esa tendría la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo se les pasa por alto que esa es una forma también del imperialismo? Claro, esa de, si querés, subordinación ideológica. Sí, bueno, sí, yo digo, sí, es dominación cultural, pero en definitiva va por el mismo lado, ¿no? Pero se pasa por alto, ¿no? ¿no? Eso pensaba, digamos, en la sociedad abierta. También somos enemigos. Sí, naturalmente. Bueno, y lo que se plantea es también justamente como una alianza, ¿no? Entre todos los enemigos de la sociedad abierta, comunismo, fascismo, históricos, y ahí se introduce también un problema, obviamente, porque hay que ver, ¿no? Si históricamente el fascismo fue realmente un enemigo de la sociedad abierta o no. Ahí entra toda una cuestión también filosófica de si realmente planteó, ¿no? El nacionalismo y el fascismo plantearon alternativas, ¿no? A la modernidad. Según esta teoría, igual esta teoría él la plantea más de joven. Es una teoría del nacional-bolchevismo que es algo que ya está superado por su teoría actual, digamos. Claro. Pero sirve para entender esa trayectoria, ¿no? Para entender cómo se posicionaba en esa época con respecto también a Rusia, ¿no? Claro. Finales de los 80, los 90 estaba en pleno liberalismo Rusia. Era una forma de decir, bueno, vamos a hacer todo aquello que le repugna al liberal, vamos a tomarlo, así sea de derecha o de izquierda. En ese momento, sí. Claro, y bueno, hoy ya su teoría plantea una superación, obviamente, de ambas teorías. Claro. Que igual es un proyecto abierto también. La teoría actual de Dugin, claro. Que tiene por sujeto no ya la clase, o la raza, o la cultura, sino al Dasein. Ya ahí entramos en otro problema. Meterse el Dasein heideggeriano en un saco sí. Complicado, pero es interesante. No, sí, ni hablar. El Dasein es bastante interesante y tiene bastante sentido también, ¿no? Estoy pensando en la ontología del ser como, ¿no? Como unidad, es así, ¿no? Sí. En ese sentido sí, va. Sí, sí. Entiendo yo que puede ir por ahí. Sí. Como el Dasein. También porque lo que hace es tomar al Dasein no una interpretación del Dasein como algo individual, bueno, sino justamente como algo civilizatorio. Claro. Cada pueblo tiene un Dasein. Claro, eso. Un modo de ser. Exactamente. ¿No? Un modo de ser en el mundo. Ahora hay que ver cómo, ¿no?
cómo responde al llamado, a su propio llamado. En definitiva, ¿no? Esa sería la cuestión. Claro, ¿no? Totalmente. Bueno. Respecto a esta oposición a la sociedad abierta, ¿no? Y a su ideología. Sí. La apertura media rara, sí. Sí, pero obviamente que esta posible alianza, ¿no? De la que hablaban en aquella época los nacional bolcheviques en los 90, en los 80, plantear esa unidad de los enemigos de la sociedad abierta, ¿no? Sí. Obviamente que hoy eso hay que entenderlo en otros términos. En otro contexto, sí. Sí, totalmente. Porque también sigue habiendo como una fuerte división y falta de comprensión de un lado y del otro, ¿no? El nacionalismo, tercera posición, y el comunismo, socialismo, marxismo-leninismo, etcétera, sigue habiendo como una incomprensión de lo que puede aportar el uno y de lo que le falta, digamos. Claro. Sí. No, esto que veníamos hablando recién, me decís de que el peronismo o el justicialismo se lo ha tomado como meramente el modo que tomó el capitalismo. Claro, por de ese lado me estás diciendo. Exactamente. Sí. Cosa que es cierto, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? No es solamente eso. Claro, vos decís la crítica del marxismo, de entender al peronismo como una simple adaptación del capitalismo a la Argentina. Exactamente. Y del otro lado, del peronismo, de ver al marxismo como una suerte de negación, ¿no? de la nación, claro, de lo patriótico y también de verlo como una continuación del liberalismo, de la modernidad. En tanto que no universal, ponele, ¿no? Universal universal, ponele, ¿no? Internacionalista, exacto. Más que nada. Bueno, eso sigue existiendo. Hay como una incompresión grande con respecto a eso. Sí. Y, o sea, vos te encontrás hoy en día, ¿no? Las redes. Te encontrás. Las redes. Las redes, ya ignoraste las redes. Ya cagamos. Ya es todo simulacro y simulación ahí. Pero en fin. Claro, encontrás justamente marxistas que se ponen en un campo, ¿no? Y por otro lado nacionalistas, tradicionalistas, etcétera, que siguen esa misma línea y no se ponen a contemplar justamente, por ejemplo, este horizonte que decíamos, ¿no? Entre una forma tradicional y totalizante de ver a la sociedad y al gobierno y la forma moderna, ¿no? O se va para un lado o para el otro, siento, siempre, y no se encuentra ese centro, ¿no? Diría Aristóteles. Sí, claro, no se encuentra ese medio. Pero bueno, eso tiene que ver con el trauma de la modernidad. Sí, ¿no? Y la incomprensión, digamos, y la poca predisposición digamos, a meterse en otra tradición, qué sé yo, no sé, a escuchar lo que puede aportar una visión del mundo con respecto a la otra, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, es un tema igual, ¿no? También otro tema más para pensamos que analizarlo en profundidad, si querés, o no analizarlo históricamente también, ¿no? Porque ha habido discusiones de, no, esto que te decía, si el peronismo solamente o el justicialismo solamente eso que te decía recién, el modo, digamos, en el cual se presenta el capitalismo en Argentina, ¿por qué es tan fuerte o por qué te decía, no, se comió a los partidos, no, partidos de izquierda, comunistas, qué sé yo? Sí, exactamente. ¿Mirá? Que hay mucha soberbia de la izquierda, del marxismo. Bueno, sí. Mucha soberbia de plantearse, ¿no? Una superioridad moral con respecto al peronismo, sí, claro, cuando no tiene la pregnancia que ha tenido el peronismo. Así que yo creo que habría que preguntarse por qué. Tener un poco de humildad y también, ¿no? Y preguntarse. Sí. En lugar de decir, no, el peronismo es esta cosa vulgar, populista y nosotros la tenemos reclara. Sí, porque en definitiva parece como una especie de intelectualismo, ponele. Es que lo es. Claro, pero es al mismo tiempo que ha sido tradicionalmente, si uno lo piensa, digamos, de esta manera que yo lo estoy pensando, como preocupado, digamos, por la cuestión de clase, por la cuestión, ¿no? de la clase trabajadora, que es
Entonces, interesante pensar por qué ya no son trabajadores los líderes, digamos, de estos partidos, sino, viste, profesionales, abogados, qué sé yo, viste, o gente que no sé a qué se dedica en definitiva. También estoy pensando en la izquierda indefinida de acá, ¿no? Por eso. Pero bueno, es son un tema. Políticos. ¿no? Son políticos. El tema es, bueno, como decía Armesilla, en algún tuit por ahí, de que la derecha tendría que ser, o algo así estoy parafraseando, la derecha tendría que retomar la justicia social y la izquierda la conciencia de clase. Claro, ¿no? Ese es un poco como el asunto a tener en cuenta. Sí. Si bien, bueno, ahí surge la cuestión, porque alguien me puede decir, che, pero esto es realmente incompatible. O sea, el armonismo de clase nacionalista, peronista, con una versión marxista. Ojo, sí que puede haber esto que plantea Gustavo Bueno entre armonía y, ¿cómo se llama? Simploqué, claro, momentos de conexiones, exactamente. Habría que ver de qué manera, ¿no? Claro. Obviamente es un tema a pensar, desarrollar. Pero bueno, pienso, es necesaria, me parece, esa unión contra el pensamiento único, digamos, de la sociedad abierta. No, y más si estamos hablando de crear una unidad civilizatoria, en definitiva también, ¿no? Si Otra cosa que voy a tirar así medio al pasar, pero también pensaba en, bueno, la caracterización que hace Dugin con respecto al concepto de nación, ¿no? Que entiende que nación es nación en un sentido geopolítico y civilizatorio, no en sentido étnico. Claro, bueno, sí. Que es algo que se le imputa, viste, también a Dugin y a algunos tradicionalistas que entienden nación como raza y nada que ver, no es así. Bueno, lo que es que eso tiene que ver con la iberofonía, ¿no? Ya que hablábamos de Armesillas. Sí. Hay muchas diferencias igual también, me parece, entre ahí el también, planteo duginista y materialismo filosófico. Hay diferencias, pero hay también alguna que otra conexión. Continuidad. Hay alguna que otra conexión. Bueno, vos decías que no sé, que pareciera que no se pueden escuchar, o no me acuerdo cómo lo planteaba, que Armesilla no... No, sí, hay como un resquemor, ¿viste? Pero me parece que el prejuicio a Dugin y cuarta teoría política, etcétera, viene porque, a ver, primero, no es un filósofo accesible en el sentido de que ni siquiera está editado casi en castellano, muy poco. Bueno, eso, la verdad. No está estudiado entonces, eso es lo que quiere decir. O sea, es algo muy de nicho, ¿no? Preocupación por estudiar, digamos, a Dugin, me parece a mí. Es algo muy interesante, pero que entiendo que por ahí la gente no acceda porque, bueno, también una falta de interés. Y una leyenda negra también. También por la leyenda negra hacia su persona, que lo convierte en un maldito antes de leerlo. Claro. Ya es como un apestado, ¿viste? Sí, dentro, no sé, lo enmarcan antes, digamos, no con anterioridad. Antes de estudiarlo. Exactamente. Pero lo peor, me parece que el problema es, porque vos podés desconocerlo, ¿viste? Ignorarlo, decir, bueno, la verdad no lo sé, ni idea. Pero se ha impuesto mucho la idea, de hecho, desde las izquierdas indefinidas, ¿no? Bueno. Se impuso la cuestión de que Dugin es un fascista. Bueno, digamos, Y muchos también comunistas, izquierdistas serios se hicieron eco de eso, sin antes leerlo. Bueno, pasa mucho también, ¿no? De hecho, con Platón mismo también pasa en algunos aspectos. Pero lo que te quería decir también es que, bueno, vos traes la idea de nación, de cómo la entiende Dugin, y me gustaría decir cómo entiende también la idea, que lo vimos también en el programa pasado sobre Iorio, la idea de patria de Gustavo Bueno, que una vez, una anécdota personal que sirve para ilustrar lo que quiero decir, digamos, yo le decía a alguien que si alguien invade mi país, yo tengo la obligación de defender mi patria. Claro, era alguien joven al que yo le hablaba, entonces no entendía, o presumía que yo era como alguien que defendía algo abstracto, ¿viste? La bandera, pero yo le decía que patria es mi familia, digo, patria es como la entiende Gustavo Bueno. Sí, Sí, es el territorio, en definitiva, es el territorio, las instituciones, si querés,
tus amigos, tus seres cercanos. O sea, patria no es algo, no es una idea abstracta, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta a Gustavo Bueno, por más el materialismo medio complicado que tenga, ¿no? Es un materialista, digamos, y la patria está encarnada en el territorio, en definitiva. Exacto. También, ¿no? Patria y nación no es lo que comúnmente se puede entender, por lo menos desde estos dos pensadores. Sí. Nada, eso para Bueno, aclarar. está como también esa tensión, ¿viste? Entre patria es ambas cosas en realidad, es como esta cosa más próxima, más material, ¿no? Más inmanente si se quiere, y después está como ese elemento trascendente que la unifica. Bueno, ¿no? exactamente, tiene que ver con la unidad en definitiva, Exactamente. con lo uno, ¿no? La bandera tiene ese sentido en definitiva. Yo ya sé que es una tela, es evidente que es una tela. Sí, y que es un símbolo creado, ¿no? En una época determinada, exactamente, sí. relacionada a determinada sociedad política, etc. Exactamente. Pero por algo está, ¿no? Y bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, más allá de Para terminar. izquierdas y derechas no uniéndose contra la sociedad abierta, digo, el tema es comprender que hay objetivamente un conflicto entre esas sociedades abiertas, ¿no? Y esa forma de entender el mundo y la sociedad contra esta otra, que es más de la totalidad. Que eso es un conflicto real, a eso vamos. Me parece que lo que hay que entender es eso. Ahora, cómo unir esos aspectos, ¿no? En contra de esa cosmovisión, bueno, eso me parece que es una tarea más que abierta. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es como, me parece que es algo muy del futuro, muy a futuro, ¿no? Hoy en día plantear esto es como, para muchos... ¿Utópico es eso? No, ¿Ideal no. o...? No, vi que dijiste esa palabra porque Ideal. me recordaste lo que iba a decir. Sí. ¿De qué? Otra cosa que recalca Dewey al respecto de esta diferencia, ¿no? Entre idealismo y materialismo, por Bueno, ejemplo, sí, ¿no? sí, es algo el que estaba idealismo, pensando. el idealismo nacionalista y el materialismo marxista. Ajá. De que en realidad la verdadera dicotomía no es idealismo-materialismo, Sí. sino idealismo objetivo y materialismo objetivo Sí, lo vinimos hablando, sí. contra el materialismo subjetivo e idealismo subjetivo. Claro, eso es contra la subjetividad en definitiva. Exactamente. O sea, Sí. es objetivismo contra subjetivismo, más que materialismo contra idealismo. Sí, tiene sentido. Estoy pensando en lo que decías del Dasein en comunidad, ¿cómo decirlo? El Dasein del Sí, pueblo. el Dasein de los pueblos, sí. El Dasein de los pueblos, está bien, no es un idealismo, ponele, pero pienso en ese sentido, como algo, viste, objetivo, eso te quiero decir, pero no como una materialidad, viste. Claro, exactamente. Claro. Sí, se lo puede entender así. Sí, igual yo lo estoy pensando acá, ni siquiera, No, viste. sí, pero va por ahí.